Cakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer una drip cake súper irresistible. Os informo que ya ha acabado la huelga de horno en casa y ya tenemos todo en marcha para seguir haciendo muchas más recetas de todo tipo. Bueno, y para empezar este mes de septiembre os voy a mostrar cómo hacer una drip cake que se ve muy apetecible y que está realmente deliciosa. Veréis que es muy sencilla de hacer, pero queda tan bonita que cuando la vean vuestros invitados se van a quedar con la boca abierta. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el bizcocho necesitamos harina de trigo común todo uso, azúcar blanco normal, huevos, aceite de oliva suave, aunque si queréis lo podéis sustituir por aceite de girasol, de maíz o de canola. Yogur natural, preferiblemente sin azúcar, que se puede reemplazar por yogur de coco, vainilla, limón o directamente por leche. También necesitamos polvo de hornear o levadura química, extracto o esencia de vainilla y una pizca de sal. Empezamos añadiendo el azúcar a los huevos que ya he puesto en la batidora. Batimos a velocidad media-alta durante unos 8 minutos o hasta que los huevos estén bien espumados. Pasado este tiempo añadimos el aceite, junto al yogur y el extracto de vainilla. Dejamos que se bata un minuto más. Hecho esto, comprobamos que todo está bien integrado. Ahora sobre un colador ponemos la harina de trigo común todo uso junto al polvo de hornear y lo tamizamos. Agregamos también la pizca de sal y removemos un poco a mano para que se absorba la harina y no salga volando. Cuando se haya integrado un poco, batimos a la velocidad más bajita que nos permita la batidora o directamente a mano. De esta manera no desarrollamos el gluten de la harina y el bizcocho quedará súper esponjoso. Así que solo batimos hasta que no veamos harina en la masa. Una vez listo verificamos que todo se ha incorporado bien, por si acaso en el fondo del bol hay restos de algún ingrediente sin mezclar. Si todo está correcto ya podemos hornearlo. Para ello utilizaré 4 moldes de layer cake desmontables de 15 centímetros de diámetro. Los engrasaremos con spray antiadherente o directamente con un poquito de aceite, y los llenamos por igual con la ayuda de una cuchara de helados o un cucharón. Independientemente de con qué lo hagáis, es muy importante que los rellenéis lo más igual posible para que todos los bizcochos se horneen en el mismo tiempo. Una vez listo, lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo sin ventilador. Como hemos hecho varias capas, estarán listos en unos 35 minutos, pero igualmente siempre debemos pincharlos con un palillo o un cuchillo antes de sacarlos del horno para verificar que realmente están hechos por dentro, ya que dependiendo de cada horno y del molde que utilicéis, el tiempo de cocción puede variar. Una vez estén horneados, los dejamos reposar en el propio molde tan solo durante 10 minutos. Pasado este tiempo los desmoldamos sobre una rejilla para que no creen humedad en la base. Si los dejamos dentro del molde durante mucho tiempo, el bizcocho se humedece por la condensación y al desmoldarlos se desmenuzan. Por eso os recomiendo que no los dejéis reposar más de 10 minutos en el molde. Una vez estén todos desmoldados, los dejamos en la rejilla a temperatura ambiente hasta que enfríen por completo. Cuando estén totalmente fríos, a cada uno de ellos les vamos a recortar la parte superior. Os recomiendo hacerlo con una lira para que os queden bien rectos, o si no, con un cuchillo y un poquito de pulso también se puede hacer. Ahora que ya tenemos todos los bizcochos listos, vamos a hacer la buttercream. Y para ello necesitamos mantequilla sin sal, azúcar glass, también llamado azúcar impalpable o azúcar flor, extracto o esencia de vainilla y colorantes alimentarios de color lila, fucsia y turquesa. Ponemos la mantequilla a temperatura ambiente en la batidora y la batimos a velocidad alta durante 5 minutos. En este tiempo se airea y queda más cremosa y blanquita, perfecta para nuestra buttercream. Ahora con un colador tamizamos el azúcar glass. Y es cierto que este azúcar es muy finito y según donde viváis no hace falta tamizarlo, pero en la ciudad donde vivo hay mucha humedad y se apelmaza. Así que lo mejor es tamizarlo para asegurarnos que vamos a tener una crema sin grumitos de azúcar. Mezclamos un poquito a mano para que la mantequilla absorba un poco el azúcar glass. Una vez listo, ya podemos batirla a velocidad alta durante 5 minutos más. Si no lo mezcláis antes, al poner la batidora al máximo, lo más probable es que más de la mitad del azúcar salga volando, así que mejor no arriesgarse. Pasado este tiempo, añadimos el extracto de vainilla o del sabor que más os guste y batimos un minuto más. Y ahora sí, ya tenemos una crema consistente y con un rico sabor a vainilla, perfecta para decorar tartas o cupcakes. Sobre un plato giratorio con una base de tartas ponemos unos puntitos de crema y fijamos el primer bizcocho a la base. Opcionalmente los podemos almibarar, y esto es muy recomendable si no vais a consumir el pastel al instante, sino que lo vais a reservar para dentro de 1 o 2 días, así se mantendrá jugoso por más tiempo. Ponemos el relleno con la buttercream que acabamos de hacer. Colocamos el siguiente bizcocho y también lo almibaramos. En la cajita de información y en pantalla os dejo los ingredientes para hacer este almíbar.
Para ello, tan solo debéis ponerlo todo junto en un cazo a fuego medio y calentarlo hasta que se disuelva el azúcar. Ponemos el siguiente relleno y colocamos otra capa de bizcocho. Si queréis, por supuesto que podéis hacer la tarta más bajita, pero a mi parecer este tipo de tartas quedan muy bonitas y son bien altas. Finalizamos colocando el último bizcocho boca abajo y también lo almibaramos. Ahora ponemos más crema en el lateral de la tarta para hacer la capa recogemigas. Ya sabéis que esta capa debe ser muy finita, y es súper importante ponerla para sellar las migas del bizcocho y que no nos molesten durante la decoración final. Una vez tengamos toda la tarta cubierta, la llevamos a la nevera o refrigerador durante 15 minutos para que endurezca la crema. Mientras dividimos la crema que nos queda en 3 partes, y las teñimos con los colorantes que habíamos elegido de color turquesa, fucsia y lila. Sacamos la tarta de la nevera y vamos a cubrirla con las cremas que acabamos de teñir. Lo hacemos de forma que cada color cubre una parte de los laterales, y el último color cubrirá también la parte superior. Es importante tener eso en cuenta a la hora de dividir la crema para teñirla, ya que esta porción debe ser un poquito mayor que las demás. Y no os preocupéis por este paso, ya que aquí no es necesario tener mucho cuidado de dejar la crema perfecta, ya que haremos un degradado. Por eso, si una parte nos queda más arriba o más abajo, no hay ningún problema. Lo importante es cubrir toda la tarta para no dejar huecos. Y por supuesto, para esta técnica se puede utilizar otras tonalidades o incluso se puede hacer con más de 3 colores. Cuando terminemos de cubrirlo, toca alisar las paredes. Y para ello podemos utilizar espátulas para que nos queden bien rectas y lisas. Como veis, no es tan fácil que salga bien a la primera, ya que suelen quedar partes por cubrir de crema. Pero no pasa nada porque ponemos más buttercream y seguimos alisando hasta que la dejemos totalmente lisa. Si queremos que tenga más degradado de color, podemos añadir más crema encima de los otros colores. Así, al alisarlo, poco a poco los colores se irán difuminando dejando un efecto muy bonito. Alisamos la parte superior, y ya la tenemos lista para reservarla en la nevera mientras seguimos con la receta. Para la ganache necesitamos chocolate negro, mantequilla sin sal y nata para montar, también conocida como crema de leche o crema para batir. Añadimos la nata o crema para batir en el chocolate y lo llevamos al microondas para calentarlo hasta que todo esté completamente derretido. Como es poquita cantidad, lo podéis hacer en tandas de 20 segundos y removiendo entre tanda y tanda. Hecho esto, añadimos la mantequilla a temperatura ambiente y como la mezcla aún está caliente, la mantequilla se deshace y se integra fácilmente con el resto de ingredientes. Hecho esto, la tapamos a piel con papel film y la dejamos a temperatura ambiente hasta que enfríe. Ahora vamos a utilizar una de las tapas que rebanamos del bizcocho para hacer la bola de helado. Con las manos bien limpias, desmenuzamos el bizcocho hasta convertirlo en migas. Añadimos un par de cucharadas de la ganache que ya está a temperatura ambiente y removemos hasta obtener una masa. Ahora lo más sencillo y práctico es hacer una bola con las manos, así que toca remangarse para hacer una bolita bien redondita y del tamaño adecuado al helado que queremos poner sobre la tarta. Una vez lista, la llevamos al congelador durante 10 minutos para que endurezca. Pasado este tiempo, ya la podemos poner sobre la tarta que previamente ya he trasladado al stand de presentación, y cubrimos nuestra bola de helado y la superficie de la tarta con la ganache. Con una espátula ayudamos a que la ganache caiga por los laterales de la tarta. Ahora ponemos un cono de helado arriba y veréis que queda fijado gracias a la ganache. Eso sí, no lo pongáis muy inclinado porque entonces sí se puede caer. Y ya queda la parte más divertida, el resto de la decoración. Así que le damos más color a nuestra tarta con sprinkles. Que por cierto, estos de fantasía y unicornio son los mismos que utilicé en el cupcake gigante porque me encantan. También ponemos chocolatinas, bombones, marshmallows o malvaviscos. Algo que me encanta de las drip cakes es que admiten un montón de elementos para hacer la decoración, así que podéis utilizar lo que más os guste. Opcionalmente podéis añadir puntos de crema en los laterales o en la parte superior. Yo en este caso puse toda la crema que me sobró en una manga, y con una boquilla o duya redonda dentada le hago unos puntitos que decoro con sprinkles en su interior. Con esto ya hemos terminado esta drip cake muy colorida y súper divertida. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Almudena ha hecho la tarta fría de limón y galletas, una tarta fácil y deliciosa. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ingrid nos envía la foto de una porción del flan de leche condensada. No me queda claro si es su porción o lo que le queda para los demás, porque es un flan riquísimo. Ana María nos muestra su tarta cebra de yogur y moras. Le ha quedado preciosa y con un corte muy bonito, me encanta. Elita ha hecho la tarta Carlota, una tarta que siempre me ha gustado porque se ve apetecible y realmente está buenísima. Y por último Mar, que no ha hecho una, sino 2 tartas de limón y galletas. Eso sí que es disfrutar el doble. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!